Ok. En la página de Qualitas ahí ves la grabación o ahí están las presentaciones también, ¿eh? Ahí están las presentaciones. Entonces, ¿quiénes son terceros? Son todas aquellas personas ajenas a los asegurados. Y ya vimos quiénes son los asegurados. Algunos de los ejemplos. Te dice también que todos somos, el Código Civil, somos responsables de todos los daños a terceros dentro de los inmuebles o terrenos, ya sea como propietario o arrendatario de ellos. Entonces, si yo estoy rentando la casa, si un tercero entra, un vecino, y se cae, yo soy responsable de ese daño, ¿sí? Ya sea como propietario o arrendatario de una o varias casas, ¿eh? Si tienes áreas comunes, si tienes albercas, o practicas algún deporte como aficionado, también queda cubiertos. Armas legalmente autorizadas y patines, bicicletas, si llegas a causar un daño a terceros por cualquiera de estas actividades, está cubierto. Son algunos de los ejemplos, ¿eh? Pero el daño que ocasionamos tiene que ser en forma accidental, ¿eh? Te dices que civilmente es responsable como propietario o arrendatario de inmuebles o terrenos. Puede ser que sea de una casa o sea de un condominio, ¿sí? O sea de un condominio. En los condominios, como hay áreas comunes, somos responsables en forma proporcional de un tercero que se caiga en las áreas comunes, porque las áreas comunes es de todos los condóminos, así que todos son responsables de los daños que le pasen a terceros dentro del condominio. Entonces, si un tercero se cae de la escalera y se fractura, todos los condóminos tienen que pagarle el resarcimiento de esa persona que se cayó. Y a mí, si yo tengo seguro, la parte que me corresponda lo voy a pagar con la RC. ¿Sí? Aquí están. Cubre todos los daños que se cause a las áreas comunes del condominio y que sean su responsabilidad. ¿Sí? Pero recuerden que las áreas comunes somos dueños todos, no nada más yo. ¿Sí? ¿Qué es lo que te va a excluir? El incumplimiento de contratos o convenios. Ese incumplimiento de contratos o convenios le puedes causar un daño, un perjuicio, pero eso es una fianza, no es por un daño que le estés causando directamente a la persona o a los bienes de la persona, es por un incumplimiento de contratos o convenios. Esos son fianzas. Apuestas, delitos dolosos, multas, la responsabilidad profesional del asegurado. Son exclusión. La profesional debe tener su propio seguro. ¿Alguien tiene problemas de conexión? Díganme, por favor, si alguien tiene problemas de conexión. Yo no he tenido ningún problema como hace 8 días. No, no, no. Se me hace que tú eres, Carlos, el que tu internet no anda bien. Porque ahora sí no hemos tenido fallas en la conexión. Chécalo, Carlos. Si tienen, a lo mejor, si estás en tu casa, a lo mejor, tienen muchas aplicaciones abiertas. Ya ves que el teléfono te conectas al Wi-Fi de tu teléfono, ¿sí? Y tienen tabletas, tienen, teléfonos, tienen, pues, varias conexiones que lo pueden ocupar en casa. A lo mejor es por eso, Carlos. Está lloviendo muy fuerte y estás teniendo problemas en tu conexión. Sí, dice esta Carmen que le pasó algo similar la semana pasada. Otra sección dentro del seguro de hogar es accidentes en el hogar. Accidentes en el hogar. ¿Sí? Aquí es una póliza de accidentes personales que ya las vimos, ¿eh? En la cual aquí vamos a cubrir a todas las personas que vivan dentro de la casa y tengan un accidente, ya sea y que le ocasione la muerte o la pérdida orgánica. Para que se pueda indemnizar la muerte accidental y las pérdidas orgánicas, recuerden que tiene que ocurrir dentro de los primeros 90 días a partir del accidente, para que se pueda cubrir la muerte accidental
o la pérdida orgánica. En pérdidas orgánicas se maneja la escala A, ya vimos que es la escala A en una póliza de accidentes personales, y estamos cubriendo a todos los integrantes de la casa las 24 horas del día y las 360 días del año, ¿sí? Y te cubre por muerte accidental y pérdidas orgánicas, ¿sí? Así de fácil, está accidentes personales. Y decíamos, la AMIS estableció que hay otros bienes que podemos asegurar por convenio expreso. Uno es el equipo electrónico y o electrodoméstico. Esta es tu tele, tu modular, tu horno de microondas, tu refrigerador, tu estufa eléctrica, el nientiendo de los niños, la licuadora, la batidora, o sea, todos aquellos equipos electrodomésticos o electrónicos que tengas en tu casa. Ese es el bien que vamos a asegurar, ¿sí? Equipos y estaciones electrónicas para climatización también. Adicionalmente, ampara los portadores externos de datos, tales como cintas, discos, tarjetas magnéticas, programas. Bueno, estos son los portadores externos de datos. También son bienes cubiertos. Desde el USB es un portador externo de datos, como las memorias externas, ¿sí? Donde almacenan información. Eso también queda cubierto. Los portadores externos de datos, repito, son son donde se guarda información, ¿sí? Donde se guarda información. Ahora, equipo electrodoméstico electrónico va a estar cubierto, además, contra de los riesgos de incendio, que es incendio, rayo, explosión, implosión o caída de aeronaves, humo, hollín, gases, líquidos, polvos corrosivos. Estoy hablando de daños materiales a tu tele, a tu horno de microondas, a tu refrigerador, por un motín de gases, líquidos o polvos corrosivos, cortocircuitos, arcos voltaicos, perturbaciones por campos magnéticos, hay aislamientos, fallas de aislamiento, una sobretensión eléctrica, causas por rayos, ya quedamos, quemaduras de aislamiento, errores de construcción, fallas de montaje, defectos de materiales, errores de manejo, descuido, impericia, así como los daños por personas malintencionadas, por actos de personas malintencionadas y dolo de terceros, el descuido, sabotaje del personal doméstico o de extraños, robo con violencia y asalto, rotura o fuerza centrífuga, introducción de cuerpos extraños, hundimiento del terreno, deslizamiento de tierras, caída de rocas y otros accidentes que no estén dentro de las exclusiones. Esto quiere decir que trabaja a todo riesgo. Fíjense, equipo electrónico o electrodoméstico te va a cubrir los riesgos de incendio, te va a cubrir riesgos internos. ¿Cuáles son los riesgos internos? Impericia, descuido, sabotaje, cortocircuitos, arcos voltaicos, descargas eléctricas, introducción de cuerpos extraños, fallas de aislamiento, errores de montaje, ¿sí? Todo eso está cubierto dentro de este equipo electrónico o electrodoméstico. A ver, tu celular también es un equipo electrónico o electrodoméstico, su tablet es un equipo electrónico y electrodoméstico. Si se le cae la taza de café a su computadora o a la tablet o al teléfono, eso está cubierto, ¿sí? Está cubierto. Te dice también el sabotaje, ya sea por terceros, ¿sí? O ya sea por trabajadores domésticos. Entonces, allá, si no le dices permiso a tu trabajadora doméstica que salía el domingo porque tienes un evento y tira a propósito tu laptop, ¿sí? Ese es un sabotaje. Eso está cubierto, ¿vale? Todo eso te cubre equipo electrónico y o electrodoméstico. ¿Qué es lo que no te va a cubrir? La guerra, insurrección, rebelión, revoluciones, motines, ¿sí? Invasiones, terrorismo también no queda cubierto. Si te confiscan tus bienes, tampoco no están cubiertos. Por reacciones nucleares o reacción radiactiva o contaminación radiactiva no están cubiertos.
actos intencional o negligencia del mismo asegurado, desgaste por funcionamiento, o sea, si tus aparatos se descomponen por su uso, eso no está cubierto, ¿eh? Equipos con una antigüedad, equipos electrodomésticos electrónicos cuya antigüedad tenga mayores de 10 años. Eso quiere decir que ya está obsoleto. El robo sin violencia, fallas y defectos ya existentes, o sea, que ya estén descompuestos o ya estén quemados, eso no están cubiertos. Fallas o defectos por las que sea responsable el fabricante. Si ese aparato, ese equipo todavía tiene garantía, lo tienes que reclamar por la garantía, por la garantía. Ya si no tiene garantía, se acabó la garantía, entonces sí entra los daños del fabricante, también queda cubierto. Pero si tienes garantía, lo tienes que reclamar por tu garantía. Los defectos estéticos, ya sean que estén rayados, raspados o con manchas, no están cubiertos. Gastos incurridos con el objeto de eliminar fallas, operaciones o a menos que dichas fallas sean consecuencia de un daño de la indemnización, ¿verdad? Y gastos erogados con respecto al mantenimiento de los bienes, tú le tienes que dar el mantenimiento y el gasto tiene que ser del asegurado, ¿eh? No lo va a absorber la compañía de seguros. Y daños y responsabilidades consecuenciales de toda clase, ¿sí? Pero bueno, esta de equipo electrónico es muy noble porque te cubre los riesgos externos de incendio, los riesgos internos, que es impericia, descuido, sabotaje, cortocircuitos, arcos voltaicos, etcétera, y además contra robo con violencia y asalto, queda cubierto. O sea, en esta sección te cubre todo, ¿no? Pero acuérdate que no haces el equipo electrónico o electrodoméstico. Después viene dinero y valores. Dinero y valores. Es otro convenio expreso que la AMIS autoriza para asegurar también. Aquí vamos a asegurar el dinero, ya sea en moneda o en billetes, y documentos negociables o no negociables, como son cheques, pagarés, letras de cambio, acciones, bonos, títulos de crédito, ¿sí? Todo eso te lo voy a cubrir aquí, ¿verdad? ¿Contra qué riesgos vamos a asegurar este dinero? El robo con violencia, ya hablamos del robo con violencia, ¿verdad? Es cuando el niño está dentro de la casa y hacen uso de violencia del exterior al interior, dejando señas visibles de violencia. También va a estar cubierto contra el robo por asalto. Si hacen uso de violencia física o moral dentro de la casa, también queda cubierto. Decíamos que también los daños materiales ocasionados por el robo o intento de robo también queda cubierto, y incendio y explosión. Decíamos, si se quema el dinero, no lo reclames en contenidos porque no te los van a pagar allá. Es una exclusión en el dinero y los documentos. Pero tuviste que haber contratado la sección de dinero y valores y aquí también te pagan el dinero contra incendio y explosión. ¿Sí? Entonces, repito, está muy fácil. Aseguramos el dinero, ya sea en billetes o en monedas, y documentos negociables o no negociables, cheques, pagarés, letras de cambio, acciones, bonos o títulos de crédito. ¿Sí? ¿Contra qué riesgos? Contra un robo con violencia, un robo por asalto, se cubre robo con violencia, robo por asalto. También te cubre los daños materiales a los bienes asegurados a consecuencia del robo o intento del mismo, y contra incendio y explosión. ¿Vale? Son los riesgos que estamos cubriendo en dinero y valores. ¿Qué es lo que no va a cubrir? Robo o asalto cometido por funcionarios, socios o empleados. Como eso es casa, pues no entran los funcionarios o socios, pero sí entran los trabajadores domésticos o eventuales que trabajan en tu casa. Si ellos te roban, es un abuso de confianza, no está cubierto. El robo sin violencia o extravío o desapariciones misteriosas también están excluidos, ¿sale? Son algunas de las exclusiones.
Posteriormente viene otra cobertura que son gastos extraordinarios. Ok, gastos extraordinarios. A ver. En gastos extraordinarios te va a ayudar o va a ayudar al asegurado cuando hay un daño material al edificio, ¿verdad? Y a los contenidos ocasionados contra algún riesgo de incendio, contra un incendio rayo o riesgo adicional contratado. Entonces, repito, si hay un daño material al edificio o a tu casa por un incendio rayo o riesgo adicional contratado, entonces la compañía, como tu casa está dañada, es inhabitable, te va a dar los gastos para que rentes una casa o un departamento o una casa de huéspedes o te vayas a un hotel, ¿sí? Así como los gastos de mudanza, del seguro de transporte, del menaje de casa y almacenamiento de los mismos. ¿Qué quiere decir? Que el daño pudo haber sido el terremoto, pero tus contenidos están bien. O sea, no se cayó totalmente, salió dañada la estructura, así que todos esos muebles están en buenas condiciones, entonces los vamos a tener que sacar, vamos a tener que rentar también una bodega y almacenarlas, eso también te los va a cubrir gastos extraordinarios, el almacenamiento de tus bienes, los gastos de transporte de tu menaje de casa, incluyendo el seguro de transportes. Y eso permitirá al asegurado continuar con el nivel de vida que llevaba al momento de ocurrir el siniestro. Ahora, también tienes que contratar un periodo de indemnización y una suma asegurada. El periodo de indemnización puede ser desde un mes hasta 12 meses. El asegurador elige cuánto tiempo quieren que te paguen gastos extraordinarios. Un mes, 3, 6, 9, 12 meses, lo que define el asegurado, y dependiendo del tiempo se tiene que establecer una suma asegurada, ¿sí? Por ejemplo, si hay un daño material a la casa, ¿verdad? Contra un riesgo contratado, tengo que buscar una casa similar, tal vez hasta amueblada, ¿verdad? Para que yo pueda continuar con mi rutina normal, mientras me reparan o me reconstruyen mi casa, y mientras me reponen también mis contenidos, ¿sale? Entonces, la compañía te va a dar que te vayas a rentar de una casa. La casa tiene que ser dentro de la misma colonia o zona donde vives, ¿eh? No que es que te vayas ahora con los fifís, ¿verdad? No, si tu zona, tiene que ser dentro de tu zona por donde tú vives, ¿sí? Tienes que, si es que vas a rentar una casa, un departamento, o la renta, o te vas a un hotel, también queda cubierto. Entonces, por ejemplo, si yo busco una casa similar a la mía y la renta amueblado salen 8,000 pesos mensuales, entonces tengo que ver como cuánto tiempo se puede tardar la compañía en indemnizar, en reparar o reconstruir mi casa, ¿sí? Pues yo calculo que van a ser 6 meses. Recuerden que hay que contratar un periodo de indemnización de 1 a 12 meses. Ahorita como ejemplo puse 6 meses. Entonces decíamos, 8,000 pesos mensuales por 6 meses son 48,000 pesos, ¿sí? Ahora, decíamos, si hay que rentar una bodega para almacenar los bienes que no salieron dañados, a lo mejor esa bodega mensualmente me cobran 3,000 pesos, ¿sí? Por 6 meses son 18,000 y ya llevaba 48 más 18 son 64, 66,000. Ahí me corrigen si hice mal la cuenta, ¿sí? 48 y 18, 68, ¿no? 48 de renta de la casa y 18,000 la renta de la bodega. 66, ¿sale? 66 llevo. Tengo que ver cuánto me cobraría la mudanza a donde va a ir. Que me cobre de ida 5,000 y otros 5,000, son 10,000. Entonces ya vamos 66 más 10, 66. Y el seguro de transporte, otros 5,000, 81, ¿sale? Entonces, esa sería la suma asegurada que tendría que contratar para gastos extraordinarios con un periodo de indemnización de 6 meses. ¿Sí queda claro?
Ok, Gloria. Recuerda que es que me pregunta Gloria, los paneles solares, ¿cómo los aseguramos? Mira, los paneles solares los aseguras como contenido, pero para fenómenos hidrometeorológicos son bienes por convenio expreso. Recuerda que los bienes por convenio expreso para el riesgo de huracán son bienes que por su propia naturaleza deben de estar a la intemperie. Entonces, esos solares, por su propia naturaleza, deben de estar a la intemperie, ¿sí? Si tú tienes un gas estacionario, es un bien que debe estar a la intemperie, ¿sí? Si cuentas con un boiler, a lo mejor tiene que estar a la intemperie. Una bomba de agua debe estar a la intemperie. O sea, todos esos son bienes por convenio expreso para el riesgo de huracán o de fenómenos hidrometeorológicos. ¿Sí queda claro? Para los riesgos de incendio está cubierto, ¿sale? Pero para lo que, y más en Yucatán, si llega a entrar un huracán, un viento tempestuoso, estos bienes que por su propia naturaleza deben de estar independientes, es lo que le tienes que notificar a la compañía. ¿Sí, Gloria? Ok. Ya vimos gastos extraordinarios. ¿Qué es lo que no te va a cubrir? Los gastos del sueldo a los servidores domésticos o renta de autos, eso no te lo van a cubrir. Nada más es la renta de una casa, ¿no? Para donde tengas tu movilidad también. Ahora, en caso de siniestro, ¿qué va a pasar en caso de siniestro? Te dice, declaración que haga el hacedor ante las valuadores o ajustadores deben ser congruentes con la declaración hecha ante el Ministerio Público, ¿sí? O sea, hay que hacer una declaración, una relación de las causas del siniestro y tienes que hacer una lista detallada de todos los bienes que se dañaron por ese siniestro, incluyendo el valor de cada una de ellas. Cuando interviene la autoridad, deberá presentarse ante el Ministerio Público para levantar su acta correspondiente, misma que deberá presentar junto con la declaración de la aseguradora, ¿sí? Entonces, si intervienen autoridades porque fue un robo, entonces tienes que llevar el acta ministerial a la compañía de seguros. Es otro requisito que te van a pedir. Documentos para presentar reclamaciones. Declaración ante las aseguradoras sobre las causas que originó el siniestro. O sea, tú tienes que llenar un formato para declarar cuáles fueron las causas del siniestro, si es que sabes cuál fue la causa, ¿sale? El acta ministerial de todas las autoridades que hayan intervenido en el siniestro. Si tienes avalúas, facturas, fotografías de los bienes asegurados, todo eso es válido para pagar los siniestros. La póliza debe estar vigente y pagada, claro, ¿no? Identificación con fotografía del asegurado en el robo con violencia, además de lo anterior, la declaración ante la aseguradora sobre el robo y relación de los artículos robados. En caso de responsabilidad civil, hay que hacer una reclamación formal del asegurado a la aseguradora. O sea, hay que levantar un siniestro. La reclamación formal del tercero afectado hacia el asegurado demandando la reparación del daño. En algunos casos se tiene que decirle, ve al Ministerio Público, demándame para que la aseguradora te pueda pagar. Entonces, habrá algunos daños que se requiere la demanda del tercero ante el asegurado. Avalúos o facturas amparadas de la reparación del daño de la póliza vigente. O sea, si fue un daño a un bien, nos tiene que traer la factura o el avalúo para poder reparar o reponer sus bienes, ¿verdad? Y con eso se lo vamos a resarcir su daño al tercero, ¿sí? Y decíamos, debe tener la póliza vigente. Y listo, con esto terminamos la póliza de hogar. ¿Dudas, preguntas, por favor?
¿Todo bien? ¿O ya se durmieron? No los escucho. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Porque seguimos con embarcaciones de placer. Ok, todo bien. Los demás se quedan dormidos. Ahí está Oscar también ya. Ya lo despertamos. Miriam también ya despertó. Todo ok. Georgina. Ok. Bueno, pues vámonos a la tercera póliza que vamos a ver, que es embarcaciones menores de placer. Embarcaciones menores de placer. ¿Vale? Muy bien, comencemos. Aquí vamos a asegurar a la embarcación, pero tiene que tener ciertas características esta embarcación. Primero, el uso que le tienen que dar a estas embarcaciones solamente puede ser de turístico o de placer. Tiene que ser con fines exclusivamente de turismo o de placer, ¿sí? No tiene que transportar mercancías ni nada de eso, ¿sí? Y también este tipo de carga, no. Dentro de estas embarcaciones existen diferentes en cuanto a tamaño y número de plazas. Pero bueno, estamos asegurando las embarcaciones y su uso es solamente turístico o de placer, ¿eh? ¿Qué es lo que se busca proteger dentro de esta póliza de embarcaciones menores de placer? Pues proteger la pérdida económica que puede sufrir el asegurado por el uso o la tenencia de embarcaciones menores de placer contra los riesgos contratados, que vamos a ver ahorita, ¿sí? Es el objeto, resarcir el daño a la embarcación. Ahora, un término, aventura marítima, ¿sí? Se le llama aventura marítima cuando el buque zarpa y se encuentra expuesto ya a los riesgos marítimos. Entonces, en el momento que zarpa, se dicen que ya van en aventura marítima. Esta póliza trabaja a todo riesgo en agua y en tierra, ¿sí? Queda cubierto en agua y en tierra durante el transporte, así como la responsabilidad civil ante terceros, incluyendo pasajeros y tripulantes. Pero bueno, esta trabaja a todo riesgo. Recuerden que todo riesgo es todo daño material en forma accidental y súbita y que no esté mencionado dentro de las exclusiones, ¿sí? Entonces trabaja a todo riesgo, ¿eh? Es una póliza a todo riesgo. Las características de las embarcaciones para que sean asegurables. Debe tener menos de 15 metros de eslora, o bueno, cuando mucho 15 metros de eslora, ¿eh? Eslora es lo largo de la embarcación, de proa a popa. Lo que mira de proa a popa no puede medir más de 15 metros, ¿sale? Para que sea asegurable. También menor a 500 unidades de arqueo bruto. Menor a 500 unidades de arqueo. No les van a preguntar qué es el arqueo bruto, pero para que se den una idea. El arqueo bruto es el volumen de los espacios cerrados de una embarcación expresada en toneladas Morson, que equivale a 2.83 metros cúbicos. ¿A qué se refiere espacios cerrados? El espacio cerrado es el casco del avión, es la panza, ¿sí? Que en toneladas no equivalan a 2.83 metros cúbicos. O sea, ¿cuántos metros cúbicos cabría en ese espacio cerrado? ¿Sí? Es la tonelada Morson que equivale a 2.83 metros cúbicos, ¿sí? De ese espacio vacío. Lo que les pueden preguntar es características. Las embarcaciones menores de placer, para que sean asegurados, no tienen que ser menos de 15 metros de eslora, ¿sí? Dijimos que eslora es lo largo de la embarcación y menor a 500 unidades de arqueo bruto, ¿vale? ¿Qué embarcaciones vamos a poder asegurar? Lanchas, en la cual es menor
Es la menor de las embarcaciones que su capacidad máxima es de 4 personas. Perdón, 4 personas. Los veleros, también no son bienes cubiertos. Se llama así porque su principal radica en la fuerza del viento. El yate, también otro bien cubierto, embarcaciones de mayor tamaño, las hay desde 6 plazas hasta yates con camarote. Este tipo de embarcaciones tiene límites de navegación y por ley está obligado a permanecer amarrado durante 6 meses al año. Amarrado es que debe estar en un muelle o en la marina, amarrado, o sea, estacionado, podríamos decir, cuando menos 6 meses, ¿sí? Y las lanchas rápidas, conocidas como lanchas deportivas de motor fuera de borda, normalmente alcanza velocidades de hasta 50 nudos. Entonces, tipos de embarcaciones asegurables: lanchas, veleros, yates y lanchas rápidas. Son los bienes cubiertos. Ahora, vamos a definir algunos conceptos. Uno, avería. Cuando hablen de avería, quiere decir que hay un siniestro, o sea, hay un daño, ¿sí? La avería quiere decir un daño o un siniestro, ¿sí? Hay avería particular o simple. Esto quiere decir que hubo un daño causado a la nave accidental por eventos tales como, ahorita decimos, pero es un daño a la embarcación. Avería particular o avería simple son daños parciales a la embarcación. Parciales, ¿eh? Avería gruesa o general. Esos daños, esa avería particular, tuvo que haber sido por una avería gruesa. A ver, vamos a definir qué es una avería gruesa o general. Es cuando por órdenes del capitán tienen que tirar, esto se maneja mucho en transportes, pero también se puede manejar en esta embarcación en menores de placer, si hay que sacrificar partes del barco también, ¿eh? Te dice, es cuando la embarcación está en peligro, ¿verdad? Y por órdenes del capitán, se da la orden de tirar o sacrificar mercancía o parte del barco para salvaguardar la embarcación, ¿sí? Esto es avería gruesa. Repito, es cuando por órdenes del capitán tienen que tirar mercancía o parte del barco, ¿verdad? ¿Sí? Para que el barco pueda llegar a bien, ¿verdad? Que el barco pueda llegar a bien. Esa es la avería gruesa. Hay un término que se maneja en la póliza de transportes, que es la echazón. En una póliza de transporte, este término de avería gruesa, al manejarlo como póliza, se llama echazón. Es la misma definición, ¿eh? Nada más que es una cobertura adicional dentro de la póliza de transportes. O sea, el transportista tiene que asegurar con su mercancía contra incendio, rayo, explosión, robo, etcétera. Y si quiere echazón, también tiene que contratar en forma adicional echazón. ¿Y qué es la echazón? Es cuando el capitán dan órdenes de sacrificar mercancía o parte del barco para salvaguardar la embarcación. Entonces, el transportista, si contrató echazón, estaría cubierto ese riesgo. Bueno, aunque está cubierto a todo riesgo, vamos a mencionar algunos riesgos a cubrir. Abordaje. El abordaje es la colisión de borde con borde de los barcos. El borde es el contorno del barco, ¿sí? Es todo el contorno del barco. Entonces, si hay una colisión con otra embarcación de borde con borde, se le llama abordaje, orillas de las embarcaciones, ¿sí? Abordaje es una colisión del barco con otro de borde con borde. Encallamiento. Encallar quiere decir que el barco quedó atorado en arena, en lodo o en fango, ¿sí? En arena, lodo o fango. Varadura, quedó varado, quedó atorado en arena, ¿no es cierto?, en piedras o arrecifes. A ver, otra vez. Encallamiento es cuando el barco queda atorado en piedras o arrecifes, perdón, no en arena, en piedras o arrecifes. Varadura, cuando el barco queda atorado en arena, en lodo o en fango.
¿sí? Pues no es lo mismo encallar que varar, ¿sale? El casco es la panza de la embarcación, es la panza. Daños a la estructura de la embarcación, contra el riesgo, ¿con qué riesgos te puede pasar daño a esta embarcación? Por un incendio, rayo, explosión, varadura, hundimiento, colisión de la embarcación, o sea, colisión que choque la embarcación con otra o con piedras, etcétera. La contribución por avería gruesa o general, daños por abordaje, al abordaje decíamos es una colisión de borde con borde, daños de reparación de algún miembro de la tripulación, así como la indemnización que corresponda. Si uno de los tripulantes se lesiona o muere, se cubre los gastos de repatriación para regresarlo a su lugar de origen, ¿eh? Remoción de escombros, gastos incurridos por retirar o destruir los restos de las embarcaciones dañadas, ¿sí? Entonces, si hay una embarcación y quedó encallado y ya dañó el casco, está totalmente dañado, pues ya no se, ya es una pérdida total. Entonces, se paga la embarcación, ¿sí? Pero a lo mejor el Capitanía de Puerto te dice, no puedes dejar ese barco ahí, lo tienes que desarmar porque si no se vuelve a basura, contamina el agua, el mar, etcétera. Entonces, ahí es donde entra esta cobertura de remoción de escombros, ¿sí? De retirar o destruir los restos de la embarcación dañada. O en algunos casos pueden decir, húndelo para que se vayan formando arrecifes. Ya sea la decisión de Capitanía de Puerto o Semarnat, ya sea que se desmonte o ya sea que se hunda, eso entra en los gastos de remoción de escombros, ¿sí? Ahora, cuarentena. Estas son adicionales a las tres. No, estoy mencionando, Roberto, los riesgos cubiertos, ¿sí? Estos son, estas definiciones son daños que le puede ocasionar a la embarcación. También siguen siendo riesgos cubiertos. Estos siguen siendo riesgos cubiertos. Avería particular es un daño parcial. Avería gruesa cuando por órdenes del capitán tienen que tirar mercancía para salvaguardar la embarcación. Abordaje, encallamiento, varadura, casco, son daños materiales a la embarcación. Y es básico todo esto, porque trabaja todo riesgo. Y además de varadura, encallamiento, avería particular, avería gruesa, también queda cubierto contra un incendio, rayo, explosión, varadura, hundimiento, colisión de la embarcación, la contribución para avería gruesa, daños por abordaje, daños por repatriaciones, remoción de escombros. ¿Sí me explicó esto, Roberto? Ok. Cuarentena, fíjense, si llega la embarcación y alguien trae viruela, puede ser que les digan, no pueden salir de la embarcación y todos los víveres que necesiten se van a tener ahí porque van a estar en cuarentena, ¿sí? Entonces los gastos que resulten por brote, peste de cualquier enfermedad contagiosa, así como el proceso para desinfectar la embarcación, ¿sí? O sea, todos los víveres que requieran, porque van a estar ahí, la cuarentena en la embarcación queda cubierta y desinfectar la embarcación también queda cubierto esos gastos aquí. Y los gastos de defensa también. Si ese daño que ocasiona es al tercero te demandan, también cubre los gastos de defensa. ¿Sí? Son riesgos cubiertos. ¿Qué es lo que no te va a cubrir? Violación de cualquier ley o reglamento. Si estás fuera de la ley, no está cubierto. Exceder los límites territoriales de navegación. Tú al tener una embarcación menor, te limitan límites territoriales, te limitan, ¿sí? No puedes irte de aquí a las Europas o al África, ¿sale? Te limitan territorio y te sales de ese territorio, es una gravación de riesgo. Por fraude o dolo mala fe del asegurado. Accidentes de trabajo, o sea, para los tripulantes es un riesgo de trabajo y lo tienen que tener como riesgo de trabajo. Responsabilidad de patrones, es lo que les decía, como patrón somos responsables de los accidentes o enfermedades de trabajo,
¿sí? Responsabilidad que incurra por cualquier persona que practique esquí acuático o patinaje sobre el agua. A ver, si la lancha está jalando un esquiador o hacen patinaje sobre el agua, no vamos a cubrir al esquiador ni al que está patinando sobre el agua, ¿eh? Nada más estamos cubriendo la responsabilidad que ocasione a la embarcación o los daños a la embarcación. El deducible que se maneja en este tipo de embarcaciones es del 3% de la suma asegurada para lo que es avería particular, y recuerden que una avería particular es un daño parcial, es el 3% de la suma asegurada. Riesgos por convenio. ¿A qué se refiere? Una es cláusula de buques hermanos. Quiere decir que si tienes dos embarcaciones del mismo dueño, puede haber un abordaje, o sea, un choque, una colisión entre ellas, que pertenezcan total o parcialmente al mismo asegurado. O sea, los daños que se ocasionen en forma accidental entre el buque, entre uno de tus buques y el otro buque, son buques hermanos, pertenecen al mismo dueño, van a estar cubiertos. Pero es una cláusula por convenio expreso, lo tienen que contratar. Cláusula de buque hermano. Riesgos por convenio expreso. También contrato de alquiler. Si tú alquilas tu yate, ¿verdad? Como de turismo, alquilas tu yate, entonces tienes que dar aviso a la compañía el uso que le estás dando. Si es de placer, pero lo estás alquilando a un tercero. Entonces, si hay un daño material, quede cubierto si durante ese alquiler tiene daño la embarcación, ¿sale? Pero se tiene que contratar la cobertura de alquiler, Dentro de los bienes asegurados, ¿qué incluye en esto? La embarcación o embarcaciones propiedad de la CEOP, por los cuales sea legalmente responsable, ya sea por robo por entero del buque o botes motores fuera de borda, o sus botes motores fuera de borda. Estos riesgos de robo total del embarque y los botes también y los motores fuera de borda, siempre y cuando tengan dispositivos antirrobo o como consecuencia de irrupción forzada dentro del buque o lugar de depósito o reparación, maquinaria, equipo de radar, botes salvavidas, rótulos de ejes, etcétera. ¿Sí? Entonces, van a estar asegurados, repito, el robo total de la embarcación o los botes que tenga la embarcación o motores fuera de borda, siempre y cuando tengan un sistema de antirrobo o que estén protegidos para que no sea tan fácil robárselos. Son condicionantes. Dentro de la embarcación, ¿qué es lo que se va a pagar? El casco, ¿verdad? O sea, si sale dañado el casco, decíamos, es la panza de la embarcación y sus aparejos con el timón, la maquinaria, el equipo de radio, botes salvavidas, etcétera. O sea, toda la embarcación, incluyendo, decíamos, la maquinaria, el equipo de radio, de radares, botes salvavidas. En botes salvavidas quedan cubiertos siempre y cuando cada bote salvavidas cuente con el nombre de la embarcación, ¿eh? Debe llevar el nombre de la embarcación, los botes salvavidas, para que queden cubiertos. Entonces, cubrimos el casco, el motor fuera de borda también queda cubierto cuando son lanchas rápidas. Y te dice, el motor de la embarcación pequeña no está integrada a la estructura de la embarcación, pero es un bien cubierto, ese motor fuera de borda, ¿sí? Embarcaciones que carezcan del certificado o matrícula, espérenme. Ok. Bueno, aquí son bienes excluidos, ¿eh? Bienes excluidos. Embarcaciones que carezcan del certificado de matrícula. El certificado de matrícula es como si fuera la tarjeta de circulación de tu auto. Ahí indica la marca, la capacidad, el modelo, serie. Entonces, para que puedan navegar esta embarcación, debe tener su certificado marítima,
certificado de matrícula, certificado de matrícula. Si no la tiene, no se paga. Embarcaciones que hayan sido internadas en territorio nacional por medios ilícitos, o sea, embarcaciones que vienen de otro lugar y entraron en forma ilícita, eso no está cubierto. Cualquier bote perteneciente al buque que no tenga una versión máxima de diseño de 17 nudos. Son embarcaciones, permítame, botes. Son botes también, si no, su diseño es menor a 17 nudos. Perdón, velocidad máxima de 17 nudos. Velas y fundas protectoras. Miren, en los veleros realmente lo que se está asegurando es el casco. Las velas están excluidos, incluyendo su poste, que sostiene la vela. ¿Sale? Entonces nada más se asegura prácticamente el casco. La vela no están cubiertos. ¿Sí? Mástiles, arboladura o aparejos fijos y jarcias de labor mientras el buque participe en regatas, excepto si el daño fuera por embarrancada, hundimiento o incendio. O sea, decíamos, el mástil, las arboladuras y aparejos fijos. Los aparejos fijos son grúas para levantar, no sé si han visto cuando pescan el pez vela, donde lo cuelgan para sacarse la foto, ese es un aparejo, ¿sí? Pero como aquí es de uso exclusivo turismo o de placer, si tiene aparejos no están cubiertos, no están cubiertos. Efectos personales, dinero en efectivo, ropa de la tripulación, cámaras fotográficas, videos, estos objetos personales no están cubiertos, no estamos asegurando la embarcación, ¿sí? Entonces, si en el siniestro pierdes ropa, pierdes dinero, tu cámara fotográfica, tu cámara de video, eso no está cubierto. Herramientas y refacciones también de la embarcación, anzuelos, amarras, tampoco. Motor, equipo eléctrico, baterías y equipo de comunicación que sea externo a la embarcación, no están cubiertos, que sean externos a la embarcación. Refacciones y piezas sujetas a desgaste natural y mantenimiento y dinero, valores de la tripulación. Entonces, todo el daño ocasionado por el desgaste, por el uso normal de la embarcación, el hacedor es el que le tiene que dar mantenimiento, Entonces, no está cubierto si el daño es por un desgaste por el uso, Ahora, tienes que decirle a la compañía de seguros en dónde quieres que aseguren la embarcación. Puede ser en agua y en tierra. Si es en agua, puedes pedir 1, 2 o los 3, si es que vas a utilizar los 3, ¿sí? Te dice, interior, es cuando navega en ríos, lagos, presas, canales, ojos de agua, lagunas, ¿sí? Eso le vamos a llamar en tipo de navegación inferior, ¿sí? Lo repito, si es inferior es que va a navegar en ríos, lagos, presas, canales, lagunas. Si es cabotaje, es que va a navegar sobre los litorales, Esto quiere decir que no pierden de vista la costa, ¿sí? Muchos dicen van costeando, ¿verdad? Van costeando. Es el cabotaje. Pero la respuesta es que navega sobre los litorales. Altura es cuando la embarcación, ahora sí, también navega dentro de los límites territoriales nacionales, más bien traspasa los límites territoriales del país, o sea, entra a mar abierto, ¿vale? Entonces, altura. Y también decíamos, puedes asegurar la embarcación en tierra, es cuando llevas tu lancha, ¿verdad? A la casa y el fin de semana te lo llevas al canal, a la laguna, al lago, al río, etcétera.
Entonces, esta embarcación va a estar cubierto desde el garage, aunque esté en el garage, está cubierto no con la póliza de hogar, sino con la póliza de embarcaciones menores de placer. Te va a cubrir durante toda su transportación del garage hasta, le llaman, hasta el botadero. ¿Qué quiere decir el botadero? Cuando dejan caer ya la lancha al río, al mar, a la presa, hasta el botadero, hasta que cae al agua, queda cubierto. Ese es tránsito terrestre. Entonces, tipos de navegación, repito, interior, ríos, lagos, presas, canales, lagunas. Cabotaje, que van a navegar sobre los litorales, van costeando. Altura, que se van a mares internacionales, navegan ya fuera del territorio nacional, ¿sí? Y tránsito terrestre, te cubre desde el garage, que está tu embarcación, durante toda su transportación hasta su botadero, ¿verdad? Hasta que se cae, dejan caer al mar, al río, a la presa donde van. A ver, les voy a robar unos 10 minutos más, ¿sí? Porque ya es la 1. Regálenme 10 minutos para terminar el tema. Ya falta poquito, ¿sí? Ley de navegación, gracias, gracias. Una ley, y así les pueden preguntar, leyes complementarias en el seguro de embarcaciones. Una ley complementaria es la ley de navegación, ¿sí? ¿Cuál es su objeto? Regular las vías generales de comunicación por agua, la navegación y los servicios que presta. Entonces, repito, su objeto es regular las vías generales de comunicación sobre el agua. Y esta es una ley complementaria para el funcionamiento de este seguro. Ahora, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgan 2 certificados. Uno es el certificado de matrícula, que les decía, es como si fuera su tarjeta de circulación. Establece la marca, modelo, capacidad de la embarcación. Y otro es el certificado de seguridad marítima, ¿sí? Esto es cuando llegan embarcaciones al territorio nacional de otros países del mundo y entran al puerto mexicano o marina mexicana. Tiene que registrarse para evitar violaciones de ley. Aquí te dicen, es como si fuera la visa. Entonces, pero quien te da este certificado de seguridad marítima cuando llegan embarcaciones extranjeras al territorio nacional, lo da la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esto quiere decir que puedes navegar dentro del territorio nacional. Entonces, hay 2 tipos de certificados que da esta Secretaría. El certificado de matrícula y el certificado de seguridad marítima. ¿Vale? Ok, Roberto, qué actitud la tuya. Nos vamos hasta las 5 de la tarde. Ok, pabellón o bandera de conveniencia. Fíjense, dicen, las empresas armadoras buscan las banderas de conveniencia a fin de reducir los costos operativos y evitar regulaciones estrictas en cuanto a la seguridad o tasas fiscales, que de otra manera se verían obligados a cumplir con el desembolso adicional. Bueno, mire. Ok. Ok, muy bien. No, espero que no sea tan tarde. Miren, ahorita como estamos hablando de embarcaciones menores de placer, esto lo otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahora, en lo que son los buques, hay un convenio a nivel mundial, que es el convenio de La Haya, en la cual tratan, dentro de ese convenio tratan de simplificar la comercialización de productos, los aranceles, etcétera. Y uno dentro de estos convenios es que tienen que sacar ese certificado, este certificado de seguridad marítima para los buques ya no lo otorga la Secretaría de Comunicaciones, lo otorgan empresas particulares que los designan este convenio
convenio de La Haya, ¿sí? Entonces, estas empresas dan este certificado para verificar que la embarcación se encuentre en buen estado, certificado de seguridad marítima. Piden desde los planos, hacen inspecciones visuales del motor, cómo navega, bitácora de mantenimiento, etcétera, para que puedan navegar estos buques, ¿sí? Esto es para buques, ¿eh? Las banderas de conveniencia. Resulta que hay embarcaciones que no llegan a pasar este certificado, ¿sí? Porque no están en buen estado. Entonces se van a otros países como son Bermudas, está Panamá, está Belice, está Venezuela, Líbano, de aquel lado del charco. Hay muchos países que también dan este certificado, ¿sí? Entonces, si no pasan con estas empresas, se van a esos países y sacan su certificado de seguridad marítima, ¿sale? Pero como estos no los certificó las empresas que el convenio de la Haya establece, entonces tienen que enarbolar una bandera de conveniencia, ¿sale? Tienen que enarbolar una bandera de conveniencia. Las compañías de seguros, cuando enarbolan buques que tienen bandera de conveniencia, normalmente no los aseguran ni al buque ni a la mercancía que lleva esa embarcación. Sí, si lleva bandera de conveniencia. ¿Por qué? Porque no son tan estrictas sus revisiones, ¿sí? Ahora sí, como las verificaciones vehicular, lo saltan, ¿sale? Entonces, como no son tan estrictas esas evaluaciones de la embarcación, entonces tienen que enarbolar la bandera de conveniencia. Y todos los buques que enarbolen bandera de conveniencia, las compañías de seguros ni aseguran el buque ni la mercancía que lleve el buque, ¿vale? Ahora, la suma asegurada se establece a valor comercial de la embarcación basada en la factura o avalúo, ¿sí? Pero valor comercial sigue siendo el valor de la embarcación al momento del siniestro. Ahora, esta póliza de embarcaciones también tiene su cobertura de responsabilidad civil. Nada más que aquí lo vamos a conocer como PANDI. PANDI son siglas en inglés, que es Protection and Indemnification. Disculpen la pronunciación. ¿Sí? Que es protección e indemnización. Así lo vamos a conocer en esta seguro. Si les preguntan qué es el PANDI, son los daños que ocasiona la embarcación a terceras personas en sus bienes o en sus personas. ¿Sí? Aquí le vamos a llamar PANDI. Se ampara al asegurado contra los riesgos en que pueda incurrir la embarcación contra terceras personas en sus propiedades o en sus personas. ¿Vale? Ahora, PANDI simple. Las PANDI simples son para embarcaciones menores de placer. Hay un PANDI completo que esos son para embarcaciones más grandes. Aquí se maneja nada más el PANDI simple, embarcaciones menores de placer. Decíamos que cubre los daños que ocasionemos a terceras personas con la embarcación, ya sea en sus bienes o en la integridad física. Entonces, daños a bienes o a personas, incluyendo también los gastos de defensa. Incluyendo los gastos de defensa. Entran también los buques pesqueros, pero esto no nos vamos a asegurar nosotros. No sé en qué momento te saliste, Carmen. ¿Cuál fue la lámina última que viste? En esta. ¿Es suma asegurada? Sí. Ok, lo que acabamos de ver es la responsabilidad civil de la embarcación, Carmen. Pero aquí lo vamos a llamar como PANDI. No va a aparecer como RC, va a aparecer PANDI. ¿Qué es PANDI? Es protección e indemnización. ¿Sale? Entonces, ¿qué cubre los daños que ocasione la embarcación asegurada a terceras personas, ya sea en sus bienes o en la integridad física? ¿Sale? Y decíamos
Hay un PANDI simple y hay un PANDI completo. Para embarcaciones menores de placer solamente se maneja el PANDI simple, que es exactamente lo que acabamos de decir, los daños que ocasionen la embarcación en forma accidental a bienes de terceros o la entrega física de los terceros, ¿vale? Incluyendo los gastos de defensa. Para que una compañía te acepte asegurar una embarcación menor, pasa por un área de suscripción. En esta área de suscripción te van a pedir la edad de la embarcación, qué uso le das. Recuerda que aquí el uso es recreativo, es de turismo o de placer. Su capacidad, o sea, su capacidad viene en su certificado de matrícula, ¿sí? La marca y el número de tripulantes que pueden ir en la embarcación. O sea, tienen que llevar su certificado de matrícula. Aguas donde va a transitar, decíamos, interior, cabotaje, altura o en tierra, ¿sale? O puedes combinarlo en varios de esos. También tienen que checar su bitácora de mantenimiento que se le ha hecho a esta embarcación. Lugar donde lo guardan, ¿es en el garage o es un muelle, es una marina? Tenemos que saber dónde lo guardan. Y el estado físico, en algunas ocasiones piden fotografías para poder suscribir esta embarcación, ¿sí? Le van a tener que sacar fotografías, mandarlas para que las puedan asegurar. En caso de siniestro, el asegurador debe realizar lo siguiente: rendir a la compañía ampliamente toda la clase de información relacionada al siniestro. O sea, tienes en un formato que ya es, tienes, así como en autos, un formato donde ponen tus generales y tienes que indicar la causa del siniestro. A petición de la compañía de seguros, deberá entregar al asegurado copia certificada de las actuaciones practicadas por las autoridades. Si intervinieron autoridades, pues también las actas ministeriales de las autoridades. Integrar al expediente todo tipo de documentación que pueda apoyar a la reclamación del asegurado. Aquí entran las bitácoras de mantenimiento, los certificados de matrícula, el certificado de se me olvida siempre este segundo certificado. Ay, ya me pasé, yo creo. Está el certificado de matrícula y el certificado de seguridad marítima. Son documentos que te van a estar pidiendo, ¿eh? Es en caso de siniestro. Ahora te dice, aviso del siniestro o del accidente. Avería es un daño, ¿verdad? El armador, el capitán o sus mandatarios y administrados tendrán que comunicarlo a la compañía por escrito tan pronto tengan conocimiento del acontecimiento. O sea, hay que dar aviso a la asegurada lo más pronto posible, pero la ley nos dice que tiene hasta 5 días, ¿verdad? Solicitarán una inspección de daños y la certificación respectiva, por la cual acudirán el comisario de averías de la compañía. El comisario de averías de la compañía es el ajustador, nada más que aquí le llaman comisario de averías de la compañía. O sea, tendrá que hacer la inspección de los daños y también va a tener que evaluar, y si hay que deslindar responsabilidades, también tiene que deslindar responsabilidades. El asegurado comprobará la exactitud de su reclamación, o sea, de lo que está reclamando el asegurado, el comisario de avería va a verificar que sea exactamente lo mismo. El asegurado tendrá a la compañía, entregará a la compañía dentro de los 15 días siguientes al siniestro o cualquier otro plazo que se le hubiera concedido de manera excepcional y por escrito los documentos y datos siguientes. O sea, en 15 días naturales, él tiene que entregar estas documentaciones, copia certificada de la protesta del capitán de la embarcación o copia del certificado del libro de navegación. O sea, su bitácora del capitán, ahí tiene que haber aparecido también si el daño fue en el agua. Entonces el capitán tiene que poner en su bitácora las causas del daño de la embarcación y nos tiene que dar una copia certificada. El certificado de daños obtenidos. Aquí este certificado de daños obtenidos es a través del ajustador que va a determinar el daño.
y copia certificada de la escritura, propiedad o los documentos que acrediten el interés asegurable de la embarcación. La factura, o decíamos, o copia certificada de la escritura de la embarcación, etcétera. ¿Sí? Ahora, cuando no están de acuerdo la aseguradora con el asegurado, entonces, decíamos, entra en un proceso de peritaje. El proceso de peritaje es ir a la Conducef, que es la primera autoridad, ¿verdad? Va a hacer su reclamación, va a tratar de conciliar. Si no llega a una conciliación, va a designar un árbitro. Ese árbitro va a dar un laudo. Ahora, el peritaje puede ser que cada persona, empresa y asegurado lleve su propio perito a costas de cada uno de ellos. Y en la Conducef ponga un árbitro en discordia, ¿sale? Todo esto puede pasar en el proceso de peritaje hasta que se designe un laudo. El laudo es la resolución del caso, ¿vale? Todo lo que dice ahí bien. Ahora, la indemnización máxima. Pues la indemnización máxima es hasta la suma asegurada contratada, que queda expresamente convenido y entendido que la compañía no sea responsable por una cantidad mayor que la suma asegurada. Entonces, la máxima responsabilidad de la compañía ante el asegurado es la suma asegurada, ¿sí? Y te dice, pagará además los gastos de demanda, los juicios y gestiones en que incurran, ¿sí? Si es que fue un daño a un tercero, también entran los gastos de defensa. Pero la responsabilidad máxima de la compañía es hasta la suma asegurada contratada. Y hasta ahí llegamos. Me robé más de 10 minutos, pero ahí tenemos. La siguiente semana son mercados financieros. Vamos a ver teoría de mercados financieros y vamos a ver matemáticas financieras. Así que en la siguiente semana tráiganse unas hojas, un cuaderno, lápiz y una calculadora, ¿sale? Y una calculadora. Entonces, la siguiente semana, nuestro siguiente tema son mercados financieros, ¿sale? Mercados financieros. Pues hasta aquí vamos a dejarle. Me pregunta Miriam, ¿cómo como que recuerdo que vimos cuando hay un siniestro y el asegurado es el responsable y estaba borracho? Muere una persona, en RC se paga la muerte y los daños materiales se lo cura, se le cobra el deducible al doble. Miriam, esas ya son condiciones particulares de cada compañía. Ahorita, ¿estás hablando de autos, Miriam, o estás hablando de las embarcaciones? No, Roberto, ya es que ya está programado, no podemos comenzar antes porque ya está programada así la línea. No puedo entrar antes. Puedo entrar para conectarme, pero no iniciar. Perdón. En autos. Decíamos, si va en estado de ebriedad, no está cubierto. No está cubierto. Ahora, en autos te dice que esa exclusión solamente es para servicios públicos o comerciales. ¿Sale? Y el deducible doble es solamente que la compañía de seguros lo ponga. ¿Sale? Pero esas son condiciones particulares de cada empresa. Ok, ni modo. Pues sí, Norma. No sé cómo maneja sus tiempos, Roberto. Ok, pues vamos a dejarle hasta aquí. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco que me hayan aguantado 20 minutos más de la hora, pero lo importante era terminar con todo el temario, para que la siguiente semana nos dediquemos todo el tiempo necesario para mercados financieros, porque tenemos que hacer operaciones, es donde se me atrasan un poquito los tiempos. Bueno, pues que tengan un excelente fin de semana, que la pasen muy bien y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, gracias a ustedes. Gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Ok, Normita. Bueno, en este momento voy a cerrar mi cámara y voy a cerrar el micrófono.
y nos vemos la próxima semana.